Señoras, señores, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Les habla Ricardo Aparicio. Miren, saben que aquí abordamos todos los temas relacionados con la salud, relacionados con la calidad de vida que entendemos que pueden ser de interés, que entendemos que nos van a ayudar a poder solventar algunas problemáticas, algunas patologías. De medicina, lo decimos siempre, solo hay una. Y a veces, aquí en Salud y Calidad de Vida, hablamos de lo que se denomina medicinas complementarias. Dentro de esas medicinas complementarias hay algunas que durante un tiempo estuvieron perfectamente conviviendo con la llamada medicina tradicional. Medicinas que en otros países, no muy lejos de aquí geográficamente, están perfectamente reconocidas incluso dentro de su sanidad pública. Hoy queremos rendirle un pequeño homenaje a Hahnemann, el alemán, que en el siglo XIX pues, puso en marcha lo que hoy vamos a abordar aquí, la homeopatía. Un tema que está muy discutido en los últimos años, pero que ha solucionado muchas problemáticas a mucha gente también a lo largo de estos tiempos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Homeopatía hoy aquí en Salud y Calidad de Vida. Doctor Guerola, Modest Guerola, angiólogo, cirujano vascular. Buenas noches, doctor Guerola. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Yo, bueno, creo que bien. A ver, no le veo todavía, ahora le... Estoy, ¿eh? Sí, le he visto antes y ahora le vamos a ver, pero al menos estamos ya oyendo. Ahí está el doctor Guerola, el doctor Here I am. El doctor Modest Guerola, que como digo, angiólogo, cirujano vascular, en su momento fue una auténtica autoridad mundial en la tecnología de marcapasos y es un amante de darle al paciente todo aquello que el buen médico le puede ofrecer. Llámese A, llámese B, llámese C. Sí, tratar de curar, tratar de aliviar, tratar de sanar, tratar de, a veces, pues acompañar al paciente y mejorar su calidad de vida, si no podemos con la salud. La homeopatía entra en ese terreno porque usted, doctor Guerola, hace muchos años que cuando está indicada en sus pacientes, usted la receta. Sí, naturalmente. A cualquier producto natural, artificial, lo que sea beneficioso para mis pacientes y que me ayude con ello a recuperar la salud o a mejorar la calidad de vida, pues todos los productos son bienvenidos. A veces aliviar, ¿no? A veces aliviar a las personas. ¿Y cómo? A ver, yo lo que veo es que tenemos dos campos importantes. Sí. Uno es el tratamiento propio, sí. que no es de un cáncer, no se va a tratar exclusivamente un cáncer con homeopatía, pero sí que hay toda una serie de patologías muy habituales, como son pues los dolores osteoarticulares, dolores musculares, cefaleas, depresiones y un largo etcétera, que pueden ser tratados exclusivamente con homeopatía cuando no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de un problema degenerativo. Luego, dentro de lo que es tratamiento en sí, puede ser un tratamiento coadyuvante a otros tratamientos o puede ser un tratamiento que evita los efectos secundarios de los tratamientos convencionales. O sea que el campo es amplísimo. De todos modos, como tenemos aquí al doctor Ayué y sé que hay... Ya me está haciendo spoiler. Ya me está haciendo spoiler. Ya sabes que me gusta. Y hay un gran desconocimiento por parte de la población de lo que es la homeopatía. Me gustaría que un experto, una persona sabia en el tema, nos defina qué es la homeopatía y qué incluye. Ahora mismo se lo pregunto, pero quiero preguntar a usted, doctor Guerola, porque usted es un verso libre en la medicina.
Usted es un verso libre en la medicina, es decir, un hombre culto, un hombre estudiado, un hombre con su doctorado, un hombre que ya lleva unos años, esa barba blanca si lo demuestra, lleva ya unos años en el tema, viendo pros, Unos viendo cuantos. contras, viendo miles y miles y miles de pacientes. Cuando se pone en entredicho la homeopatía, usted, en su casa, con su mujer, con sus hijos, o usted mismo, ¿qué piensa? Yo pienso que hay una serie de intereses detrás de esa negatividad. Mm, Hay una serie de gente que no es docta en la materia y que está opinando y legislando sin tener conocimiento del tema, y me da mucha rabia que no haya un equipo, porque es cierto que la homeopatía, la fitoterapia, todo tiene que tener un cierto control. No podemos ir administrando plantitas, ir administrando cualquier producto elaborado de forma natural, mm, de forma indiscriminada. O sea, mira, sale fulanito que ahora pues pica un poco de hierba en su casa y lo está repartiendo. mm. No, no. Uno de los campos más importantes, que es los cannabinoides, necesitamos cultivarlos correctamente, saber qué dosis estamos administrando del producto. Es la única manera de que se nos pueda tomar en serio si estamos haciendo las cosas de forma objetiva, Ujú. no de forma subjetiva. Antes, cuando me has llamado, lo estábamos hablando. Sí, No se puede ir. ¿Cómo le ha ido? Hoy me va muy bien, me sí, encuentro sí, mucho sí, sí. mejor. Eso se lo preguntaba esta mañana cuando hemos Eso no hablado. es objetivo. Yo le preguntaba Tenemos que cuantificar esa mejoría. si el doctor Guerola veía que el tratamiento que le daba funcionaba bien o no funcionaba bien, cuando a la siguiente visita le preguntaba eso. ¿Cree usted que ha mejorado? ¿O cree usted que está igual? ¿O cree usted que ha empeorado? Decía, Pero necesito claro, objetivizarlo. esto solo no me sirve, esto solo no me sirve. El doctor Ayué Creus, Josep Ayué Creus, lo conocen todos ustedes, es como el doctor Guerola, es un clásico todos los martes. Es doctor en farmacia, es profesor universitario. Durante muchos años ha impartido la especialidad de biología vegetal. Conoce como nadie el mundo de las plantas medicinales, de la fitoterapia, pero es que además es vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, de las plantas medicinales y también de homeopatía. Y es una de las personas que más ha tenido que trabajar, que luchar, que a veces incluso convencer de los beneficios de la homeopatía o al menos de las no negaciones que se le está dando desde algunos sectores, incluidos los gubernamentales. Doctor Ayué, buenas noches, bienvenido, profesor. Muy buenas noches, encantado de estar aquí La, esta noche. la pregunta se la ha hecho su buen amigo, nuestro buen amigo doctor Guerola, ¿qué es la homeopatía? La homeopatía es una ciencia médica que utiliza medicamentos para mejorar la salud de las personas, haciendo una definición sencilla y comprensible. Es una especialidad médica porque sí está en muchísimos países del mundo, no solamente de Europa, como especialidad médica oficial. Y son medicamentos porque la Directiva Europea, para circunscribirnos simplemente a la Unión Europea, establece que los medicamentos homeopáticos son eso, medicamentos. Por tanto, es una herramienta terapéutica más de la que disponen los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, las matronas, los podólogos, todos aquellos que tienen capacidad de prescribir medicamentos legalmente. Eso es lo que es la homeopatía, una herramienta terapéutica con años de historia y con estudios al respecto. Hace 34 años que está en Antena Salud y Calidad de Vida. Yo habré hecho 250, no sé, entrevistas a médicos, algunos homeópatas, recuerdo a Carlos Aldeabueno, por ejemplo, lo recordaba con nuestra siguiente invitada que ahora les presentaré, que en unas fechas recientes, a unas navidades de hace ya algunos años, le pregunté, Carlos, oye, algo para que esta noche a lo mejor nos pasamos un poquito con el cava, un poquito con el vino, algo que luego pues, pues nos siente el cuerpo esté mejor, ¿no? Y me dijo, nus vomica a la 15CH. Clásico. Tómate 5 bolitas antes de la cena,
si puedes 5 bolitas durante la cena y 5 bolitas más al final y verás cómo te vas a poder tomar sin pasar, pero una copita más no te hará ningún problema. Los amigos de Serra Mandri, estábamos en diagonal Muntaner en aquel momento, en Onda Rambla. Serra Mandri está un poco más allá de Augusta, las personas que no conocen Barcelona, bueno, estábamos a menos de 100 metros, agotaron existencias ese día y al día siguiente de la 15CH. Caramba, ¿cómo funciona? La gente cómo aprecia el consejo de este médico homeópata, uno de los médicos expertos en ese momento. Pero es que yo he entrevistado a oncólogos, yo he entrevistado a neurólogos, yo he entrevistado a oftalmólogos, que como decía el doctor Guerola, lógicamente, aparte de utilizar sus herramientas de oncólogo, de neurólogo o de oftalmólogo, solo faltaría, pues también como complemento, también tenían la homeopatía como un refuerzo para coayudar a las técnicas o a los fármacos o a las acciones de las propias especialidades. Es decir, que lo de la homeopatía no solamente es de médicos homeópatas, hay muchos médicos de muchísimas especialidades, profesora Lloé, que tienen en la homeopatía una herramienta con la que también ayudar, como decíamos, a mejorar a sus pacientes. Y eso, y eso es indiscutible, porque son entrevistas que están grabadas y son entrevistas que se han realizado en directo. Sin duda alguna, lo he dicho, es una herramienta terapéutica. Incluso hasta el término complementario resulta poco apropiado en este caso. Si lo entendemos como medicina en el sentido de integrativa, iríamos un poco mejor, más que sistema complementario, que quizás Sí. una palabra que a veces puede ser equívoca. Es eso, es una herramienta terapéutica. Tal como ha dicho el doctor Guerola, yo puedo aconsejar en la farmacia plantas, homeopatía, Sí. o un producto sanitario, si es el caso, no hay ningún problema. Cada uno en su posición de atención de la salud, sea médico, sea enfermera, sea farmacéutico, podrá indicar, aconsejar, prescribir aquello que le parezca mejor. Quiero decir, y si un médico prescribe una venda para un problema articular, pues eso es una prescripción que está hecha con todo el sentido. Es un producto sanitario y por tanto utiliza esa herramienta. No le va a dar un antiinflamatorio o solo un antiinflamatorio, le va a dar las dos cosas. Y eso es lo que es una herramienta más, porque como has dicho al principio, medicina solo hay una. Y medicina, la auténtica, la buena, es la que utiliza todo aquello que tiene a su servicio y adecuadamente hecho y reconocido. Y claro, un medicamento es probablemente el producto mejor fabricado que hay en este planeta, ¿no? ¿Tiene efectos secundarios la homeopatía, profesor? A ver, el concepto de efectos secundarios y efectos adversos siempre es una palabra complicada. De entrada, cuando no se acierta con el tratamiento hay efectos secundarios y adversos. Esto para tenerlo claro. Y lo digo porque la homeopatía necesita un poco de conocimiento para ser aplicada. Y por supuesto, puede darse un cierto nivel de efectos adversos o secundarios o inadecuados. Ya digo que la terminología es un poco indicada. Pero yo diría que en homeopatía lo más importante es ir en el caso de las precauciones y las contraindicaciones. Personas que por su situación puedan no ser indicadas para un tratamiento, y eso es un aspecto que tenemos. Pero digamos que el nivel de seguridad es mucho más alto de la mayoría de los medicamentos Pero, no homeopáticos. pero eso significa que antes de prescribir un medicamento homeopático hay que conocer también el estado general de la salud de esa persona. Siempre. Lo haga un médico, lo haga un farmacéutico, o lo haga una enfermera u otro profesional sanitario que pueda prescribir, siempre hay que analizar el estado de esa persona. Cuando tú vas a hacer una prescripción, como es el caso de un médico, sobre una patología, un trastorno, pues evidentemente habrás hecho tu anamnesis para poder saber Claro, muchas cosas de él y claro. hacer... Fíjate que la homeopatía es un poco... Siempre ha sido el reflejo de la medicina personalizada. Ahora que hablamos tanto de medicina personalizada Sí. y medicina de precisión, ¿no? La homeopatía requiere mucha más personalización que otro tipo de homeopatía. Lo cual no quiere decir de un medicamento, lo cual no quiere decir que evidentemente en medicamentos no homeopáticos también hay indicaciones genéricas, ¿vale? Un antiinflamatorio no esteroideo, los varios que hay,
pues tiene una serie de indicaciones genéricas. Pero si queremos ir a una cosa especial, probablemente se podrá recetar, se podrá prescribir otro tipo de medicamento, homeopático o no homeopático. Y esto es el médico que decidirá cuál es, siempre en aquello del beneficio-riesgo, cuál es el más indicado para su paciente. Me acompaña María Rosa Rodrigo. María Rosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. María Rosa Gràcies. és secretària de l'Associació Catalana de Pacientes, Amigos y Usuarios de Homeopatía. Sí, Usted es paciente, amiga y usuaria de la homeopatía, ¿no? de todo un poco. ¿Cuándo descubrió usted la homeopatía, Uf, María Rosa? ¿Y por qué? Es decir, Sí, ¿cuál fue la primera vez que exacto. tuvo usted Esto un fue, tubito? fue para mí muy importante porque yo era una enferma crónica ¿Mm? de asma bronquial Sí. que ya Llevaba años ya. contraje a los 30 años y pico, después de tener a mis hijos, etcétera, contraje este asma bronquial. Pero era una cosa que, en fin, que ya me resultaba pesadísimo porque, claro, nunca tenía los bronquios limpios, siempre me sibilaban muchísimo y, en fin, eso fue acrecentándose hasta el punto de que tuvieron que ingresarme en hospitales, aquí en Barcelona, en el sitio donde hacemos las vacaciones, porque claro, llegaba un momento que no podía respirar, no recibía el aire correspondiente y, en fin, esto me llevó a que mi médico de cabecera, mi médico de familia, me dijera, esto ya es crónico en ti, tienes que ir a un especialista, ¿vale? Y entonces busqué a un médico especialista, un neumólogo, fui y, en fin, y me cargó de medicamentos, pero una cosa pesadísima, porque yo tenía que llevar siempre encima mis 2 sprays. El Ventolin famoso, ¿no? El Ventolin famoso y el Pulmicort, además. Y además, cuando cogía un resfriado, cuando esto se me acrecentaba y tal y cual, pues recibía unas dosis de cortisona elevadísimas, que después también tenía que ir dejando despacio porque el cuerpo se acostumbra, etcétera, etcétera. Bueno, ya llegó un momento en que yo ya no podía más, y después de varias veces estar en el hospital, pensé que esto tenía que solucionarlo de otra forma. Porque usted le dice al neumólogo, imagino, doctor, ¿me puede retirar alguno de estos medicamentos que no acaban de hacerme, pues, o que me da más problemas, ¿no? ¿Podíamos cambiar la medicación? Sí. ¿A todo eso qué respuesta recibe? No, que de hecho los sprays son ya para el resto de tu vida. Y la otra cuestión, pues bueno, lo iremos dosificando, lo iremos retirando poco a poco, lo que sea. Y bueno, y bien, entonces me enteré por una persona de la familia de que existía la homeopatía. O sea, usted en ese momento no había oído hablar de la homeopatía. No. Hasta ese momento. Hasta ese momento. A los 30 y pico años usted no había oído hablar de la homeopatía. Yo no había oído hablar de la homeopatía, Muy bien, ¿vale? Muy bien. Y entonces, pues, bueno, pregunté, bueno, ¿y tú, pues, a qué doctor o doctora vas? Me enseñó, o sea, me dijo quién, y, bueno, pedí hora, fui, me estuvo mirando y tal, y, bueno, llegó a la conclusión de que sí, de que yo era una enferma de asma bronquial, pero eso de que era crónica, no le sonaba del todo bien eso. Y dice, no, vamos a probar a ver si con esta medicación te va bien, pero probaremos 1 mes o 2 meses y tú me dices si mejoras o no. Vale, probamos, no mejoraba, me parecía que sí, pero no. Probamos con otra más potente o de la misma planta pero un poco distinta. Sí. Y bueno, y después de probar con varias, no recuerdo si 2 o 3 o lo que sea, pues un día empecé a encontrarme la mar de bien, perfectamente, o sea, no sibilaba, no tosía, bueno, porque claro, mi problema era la tos, o sea, una tos horrorosa, que empezaba cuando me ponía en la cama, continuaba y ya más. Eso no podía descansar, evidentemente. Claro, al día siguiente nada. se levantaba usted fatal. Fatal. Y bueno, y ir al trabajo, y Claro. la casa y la familia y todo. Y entonces, pues
hasta llegó el día en que dije, ostras, pues se me ha ido completamente la enfermedad. Sí, fue así. Vale la pena decir que, o sea, apoyando la cuestión de los otros dos médicos, tengo que decir que antes de que te den una medicación, te preguntan por todo lo que tiene que ver con tu personalidad en cuanto a emocional, psíquico y de todos los aspectos de tu vida. Porque tiene una anamnesis, como se dice en medicina, es decir, exacto. Un cuestionario de preguntas, respuestas importante. Exacto. Importantísimo. Entonces tiene que ver pues, si eres tímida, si no, si eres reservada, si no. Tienen muchas cosas que ver en esto. Y entonces esto hace que la medicación sea personalizada. Habrán oyentes y espectadores que dirán que tiene que ver la timidez con un problema de asma bronquial o que se me cure el asma bronquial o no. Sí. El tema, estamos en la medicina integrativa, como bien decía la profesora Llué, ¿no? Es decir, estamos en el todo. Perdón, y en todo ese proceso, los sprays, los ventolines... Nada. O sea, lo del crónico para toda la vida, ¿no? Nada. ¿Dejó de tomarlos? Tuve que dejar despacio. Bueno. Tuve que dejarlos despacio. ¿Habló con su neumólogo? ¿Volvió a hablar con su neumólogo? No. No. Ya no. No quiso decirle, doctor, ahora estoy fantástica y no... No, lo que sí que hablé es con mi médico de medicina de familiar. El de cabecera, sí. El de cabecera, porque claro, es del pueblo, es conocido, en fin, es una persona con la que había tratado muchísimo. Sí. Y le dije, ¿qué te parece? ¿Crónico o no crónico? Lo mío, porque claro, ahora ya no tengo nada. Y claro, él se quedó así, como viendo visiones. Ahora ya no utiliza ni la homeopatía para este asma crónica. No, bronquial, perdón. No, para la asma bronquial no. Bueno. Pero la tengo para todo lo demás claro. Entiendo que en ese momento usted se convierte en una fan, si me permite la expresión, de la homeopatía. Acérrima de la homeopatía, claro. Porque usted se siente curada después de ¿cuántos años sufriendo? ¿Fueron años? 20 y pico años. ¿Qué me dices? Sí. 20, 25 años. Sí. Con tos, con sibilancias. Sí. Sin solución. Horroroso. Y bien, y entonces, pues claro, me trato con homeopatía para todas las pequeñas cosas que suelen suceder, yo qué sé, pues anginas, resfriados, o todo lo que sea, claro. Y con un resultado fantástico. Fíjese, doctor Guerola. La señora María Rosa nos está poniendo un ejemplo muy claro de cómo evoluciona un tratamiento homeopático. Probablemente los primeros tratamientos que le dieron, que ella se notó poca mejoría, ya eran efectivos. Porque la homeopatía no es una varita mágica. No es... ¡Pam! Ya está, como podría ser en el caso del asma bronquial el Ventolin. O sea, tienes los sibilancias, te das los sprays y te desaparecen. No te cura. No. Lo que hace es paliar el broncoespasmo de ese momento, pero también con una serie de efectos secundarios muy considerables. Yo he tenido pacientes que el Ventolin les ha provocado taquicardias que han incluso obligado a la hospitalización del paciente. Pero vuelvo a lo que había iniciado. Probablemente esa medicación que se le fue adecuando a ella, personalizando, que es cierto que lo hicieron. Sí, se fue ajustando, ¿no? Se fue ajustando. Activa desde el principio y progresivamente, y quizá de forma más lenta de lo que le gustaría al paciente, pero más efectiva, fue haciendo su efecto hasta llegar a la curación. Exacto. Sí. Josep. No, yo he oído varios de estos casos, quiero decir, no es ninguno de ellos, y tengo uno en mi familia personal, en este caso, del uso de la homeopatía, quiero decir, de todas maneras, quiero decir, yo con un solo caso, un solo suceso, no montaría nada. No, me refería a esa curación, a esa mejoría, que no es alucinante, es progresiva. Sí, no. Digamos que el gran cambio que produjo la industria química aportando medicamentos químicos, muchos de ellos aprendidos desde las plantas,
como es el caso famoso de la aspirina, ¿no? Que se aprendió desde la propia planta. Quiere decir, hizo una aportación interesante para la salud de la población, pero entró un concepto que no es tan interesante, que es el de la inmediatez y la rapidez de la respuesta. Y eso es lo que nos hemos dado cuenta, pues con el tiempo, que a veces una respuesta tan inmediata no es tan mantenible o no es tan dejable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quiero decir, ella hablaba del caso de los corticoides, que todos lo sabemos, todas las cortisonas, dexametásonas y demás, hay que dejarlas con tranquilidad, haciendo toda una pauta de reducción de dosis, Poco a poco. porque si las dejas de golpe, tienes un efecto rebote, ¿no? Pues eso lo marca clarísimo. El efecto quizás es demasiado intenso y no necesario. Y probablemente es mucho más fisiológico y natural en la persona, un proceso mucho más lento, ¿no? Y pensando que la homeopatía lo que hace es básicamente ayudar a tu cuerpo a superar ese problema, si es posible, no todo es curable, lo ha dicho el doctor Viola antes también, con homeopatía, pues vale, lo hacemos poco a poco y progresivamente y sin tener prisa, pero buscando solución. Y sobre todo en los casos crónicos. Otra cosa es que tengamos un momento agudo como sea un trauma. Sí, sí. Eso es otra historia, Es, pero es, es- una patología crónica como sí. la que explicaba María Rosa, evidentemente no se va a hacer de un día para el otro. Es como si hace una deshabituación de benzodiazepinas. Sí. Necesitas un tiempo, todo necesita un tiempo para que tu organismo intente la homeostasis. Que esto al final lo que está buscando, ¿no? Homeopatía, homeostasis, o sea, recuperar el equilibrio, lo que permite que el cuerpo, él por sí mismo, y hasta el límite donde pueda, no todo es curable, por desgracia, con este sistema, ¿vale? Permite recuperar la salud. Y entonces, ese es el principio básico de la homeopatía, hacer que el cuerpo recupere el equilibrio en su orden, sin prisas. Los picos de subida y bajada, como hemos aprendido, pues, por ejemplo, con la pandemia, son horrorosos, no son muy buenos para la salud. Este es uno de los temas que a veces planteaba, que no me acababa de convencer, ¿no? Cuando me decían en pediatría, si el niño está a 39, dale homeopatía. Y yo decía, oye, yo soy padre. Si mi hijo tiene 39, 39 y medio, le voy a dar el Dalsi o el Apiretal, porque lo que quiero es que le baje la fiebre lo más posible y luego a lo mejor le voy a dar la homeopatía una vez lo haya bajado para que no vuelva a tener fiebre, ¿no? Es lo que usted dice, es decir, hay veces que la rapidez, yo no la veía en muchos. En el caso, por ejemplo, de la fiebre, cuando el padre y la madre, ¿no? La familia se angustia porque ve a su hijo con 39, 39 y medio. La homeopatía es más lenta. Entonces, bueno, ese era mi único problema. Pero evidentemente tenemos ahí una cuestión que es que hablamos de algo más que unas bolitas de azúcar. Está claro. ¿Cómo sentó en la Asociación Catalana de Amigos, usuarios y pacientes de homeopatía esas declaraciones por parte de determinados ministros? Uf, María Rosa, desde luego. ¿cómo sentó? Bueno, pues nos indignó muchísimo, Porque, entre y otras cosas, no les preguntaron nada, como siempre digo, ni al profesor Ayué, que es vocal del Colegio de Farmacéuticos, ni a los médicos, ni a los pacientes, ¿no? Exacto. Y nosotros desde las asociaciones, distintas asociaciones que existen ya en el país, como la Asociación Canaria, la Asociación Madrileña, la del País Vasco, la de Aragón, la de Extremadura. Desde aquí las saludamos a todas. Exacto. Muy bien, sí. Mira, no hace ni 15 días que hemos tenido una reunión, vía telemática, claro, y, en fin, y todos estamos de acuerdo en que algo tenemos que hacer respecto a la cuestión de que se han eliminado los másters que se impartían en las universidades españolas, prácticamente en todas las universidades, ¿vale? Y esto es muy grave, porque claro, ¿quién va a hacer el reemplazo de los médicos homeópatas que ahora están trabajando? Y bueno... Es decir, las nuevas generaciones de médicos no tienen formación homeopática. No tienen formación homeopática. Entonces, claro, difícilmente van a saber homeopatía y difícilmente van a aprovecharse de los beneficios que pueda tener la homeopatía en este paciente. Y como en otras
cuestiones, lo que hemos decidido es que tenemos que ir al fondo del problema Sí. y ir directamente a las personas responsables de esto y hacer escritos con nuestras justificaciones y nuestras, dijéramos, en fin, explicando exactamente lo que pensamos de esto. Y ya hicimos anteriormente, hace unos años, unos escritos también de protesta, de que no se trataba convenientemente, ni en la prensa, ni en medios de comunicación y tal, a la cuestión de la homeopatía, y estos escritos los llevamos a los defensores del pueblo de cada comunidad autónoma. O sea, nosotros los llevamos aquí a Barcelona, al defensor del pueblo, los del País Vasco a su sitio, los de Madrid también, en fin. Entonces, estos escritos, esto de comunicarnos entre nosotros va muy bien porque cualquier iniciativa que tiene una de las asociaciones que existen ahora, pues lo comunica a las demás, si nos parece interesante, lógicamente, lo copiamos y lo llevamos a la práctica en nuestra comunidad, ¿vale? Y esto es lo que tendremos que hacer ahora, claro, porque decidimos de que esto no podemos estar de brazos cruzados, no podemos conformarnos con que se hayan eliminado estos másters. Este es un tema, doctor Guerola. Si no se estudia determinada especialidad o determinada patología o determinada práctica médica, difícilmente va a haber expertos, Ricardo, y profesionales yo creo de esto. Que la solución parte de que se reconozca a la homeopatía como una rama más de la medicina, ¿sí? Y que se imparta a todos los médicos unos conocimientos básicos. Luego, el que se quiera especializar, perfecto, maravilloso, pero no que sea la homeopatía algo de un grupito de médicos, ¿eh? Yo voy a la homeópata, ¿eh? Sí. O sea, es algo aparte. No. Desafortunadamente, en nuestro país, como ya hemos visto en muchísimas cosas, no se aceptará la homeopatía hasta que toda Europa la tenga normalizada. Y como siempre nos cogerán pues el vagón de cola, ¿eh? Porque no estarán preparados nuestros médicos. Y no hablo ya de especialistas, médicos, para incorporar esos tratamientos. No los conocerán simplemente. Evidentemente. ¿Cómo está el mapa europeo homeopático, profesor Allué? Usted que lo conoce bien. Bueno, lo que he dicho, hay una directiva europea que establece los medicamentos homeopáticos y hay diferencias en función de cada uno de los países. Hay países en los cuales hay escuelas de formación de homeopatía, hay países en los que esos medicamentos entran en la seguridad social, hay países en los cuales solo parcialmente. Hay todas las diferentes posibilidades en cuanto a niveles de utilización de los medicamentos homeopáticos y de la formación de médicos homeopáticos. Por ejemplo, eso es una cuestión que está muy clara. Por ejemplo, Europa ya le dijo a la señora ministra Lista de que estaba muy bien, que no hacía falta cambiar nada. En Reino Unido creo que entra por la seguridad social. Determinados. Bueno, el Sistema Nacional de Salud que ellos tienen. Sí. Alemania. En Francia. Alemania también, en Suiza, que es la reciente, también ha entrado. Francia. En Francia, en este momento, está la seguridad social, está recortando medicamentos de todo tipo y, claro, le ha sido fácil retirar unos cuantos homeopáticos, no todos, sino unos cuantos. ¿Italia? Pero a ver, el retirar medicamentos homeopáticos, hay dentro del grupo de medicamentos cuyas indicaciones son menores, como dicen siempre, sí. Y esto lo hicimos en España desde hace 10 años, retirando constantemente medicamentos. Sí. No sé si te suena algo de los ISADOA, Ricardo, quizás sepas de qué va. Sí, bastante. Pues también los retiramos porque son indicaciones menores. Vale. Los pacientes que los toman, ¿verdad? Explícaselo. Parece que los ISADOAs afortunadamente se ha dado carpetazo a eso y de momento va a seguir en el Sistema Nacional de Salud. Al menos es la última noticia que nos ha dado nuestro experto, el doctor Vergés. Exacto. Que lo que esté admitido en la seguridad social es más una cuestión política y económica que una cuestión científica. Pero me refiero, y aún no le he hecho, bueno, se le ha hecho en alguna otra ocasión ya, ¿no? Cuando le he preguntado al doctor Guerola, usted como verso libre, ¿no? Bueno, ¿qué sensación tuvo en casa cuando salió lo que salió por parte del Ministerio de las Pseudociencias? Bueno, ahora nos contará
contará el profesor Ayué, pues qué sintió él y no sé, y el resto de vocales del Colegio de Farmacéuticos, porque imagino que debe de haber también pues una unión. Pero ¿qué pensarían estos países que respetan la homeopatía cuando dicen, no, en España la acaban de poner en una lista como pseudociencia la homeopatía? ¿Qué pensarían nuestros colegas europeos de lo que hizo? No pensaron. No. Respondió directamente la comisaria de la Unión Europea y dijo, Sí. oiga, esta normativa está aceptada por todos los países, ningún otro país de la Unión Europea ha hecho ningún tipo de comentario Sí. al respecto y por tanto, lo que usted dice, guárdeselo porque no vamos a cambiar nada. Bueno, y ahora bien, Sencillamente, yo- esto es lo que le dijo la vale. Unión Europea a la ministra. ¿Y la respuesta de la ministra cuál fue? Nada. A ver, vamos a ver. Tenemos un problema muy importante en los ministros Si de es, Sanidad si y es en los que hubo, ministros de Ciencia si en es que España. hubo respuesta, que no lo sé. No hubo respuesta porque no había respuesta. No hubo respuesta, claro. No había respuesta, esto está claro. Pero el problema que tenemos es que últimamente algunos ministros de Sanidad o ministras y algún ministro de Ciencia, por llamarle algo, porque quizás era ministro seguramente de Ciencia, pues no sabía. Un gran astronauta, el dogmatizan. señor Duque, un gran astronauta, eso sí. Estaba ¿no? permanentemente en la luna. Sí, sí, no. Sí, sí. Dogmatizan. Y el problema de dogmatizar es que en ciencia eso es inaceptable. En la ciencia el dogma no existe. Es una cuestión para las religiones, que puede ser muy bueno para las religiones, pero en ciencia no hay dogmas. Y últimamente, y hemos visto recientemente en otros casos, es muy fácil. Yo lo que digo es verdad. Punto. Y tú, como no te dejo hablar, no te dejo hablar. Y yo te digo, la homeopatía es una pseudociencia. Punto. Y de nada sirve que yo traiga un congreso de farmacia al insigne profesor del Colegio King's College de Londres, especialista en homeopatía, médico personal de la Reina de Inglaterra, o el doctor Rossi, que tiene todo un sistema de homeopatía en la Toscana italiana, que nos explique los trabajos. No, eso no tiene importancia. Yo soy una ministra y digo que eso es una pseudociencia y no doy hábito a nadie más. Por tanto, eso no es ciencia, o sea, no es nada aceptable. A mí me da pena porque la ciencia lo primero que hace es dudar de lo que ella cree y así avanza. Y eso lo he explicado yo en las facultades en las que he dado esta asignatura y, por ejemplo, di durante 4 años a los maestros de primaria y secundaria que dicen, es lo que es la ciencia. Y no es lo que digo yo, esto es lo que está admitido por todas partes y en medicina aún más. El tratamiento de hoy puede ser malo mañana o puede ser mejorable mañana. Afortunadamente suele ser mejorable como avanzamos. Por tanto, dogmatizar es inaceptable. Llamar a los que practicamos la homeopatía o los que aconsejamos la homeopatía como estafadores, eso es un insulto inadmisible que ningún otro profesional sanitario le diga a otro profesional sanitario, ¿vale?, que está estafando a sus pacientes y que le está dando bolitas de azúcar. Eso es un insulto y lo que califica directamente es la calaña de quien lo está hablando. Así de sencillo. Estamos hablando de una persona que se dedica a la política. La política tiene que ser diálogo. Esa es una de las bases de la política. Y yo insisto, una de las cosas que a mí más me molesta de todo esto es que no se haya preguntado a los que saben. No se haya preguntado. Mira, lo más grave es Sí. que hablen de pseudociencia, porque pseudo quiere decir falso. No. Si, O sea, si lo que dice Josep, falsa ciencia. un insulto al profesional de la Entonces, homeopatía. si ellos no preguntan a quien tienen que preguntar, ellos están ejerciendo una pseudodemocracia. Ahora, fíjate, Modes, aquel dicho, ladran luego cabalgamos, o aquello que dice, oye, difama que algo queda. Vamos Hombre, a ver, ¿qué Y daño? una mentira dicha 1000 veces Es una verdad, se convierte exacto. en verdad. Eso ¿Qué daño? también lo sabemos. ¿Qué daño? Y lo pregunto a los tres. ¿Qué daño ha hecho a la homeopatía esta burrada que hizo en su momento el gobierno de España? María Rosa, ¿qué daño ha hecho? Digo burrada con perdón de los burros. Ya. No, a ver, que es incomprensible porque, claro, ellos
¿A quién confían? O sea, ¿de quién se fían y a quién preguntan? Claro, exacto, de dónde sacan el... Exacto, ¿de dónde sacan pero esto visteis de vuestros asociados, que hubo un movimiento, pues ahora yo me borro, ahora no sé qué, ahora... ¿qué repercusión hubo en la calle después de...? No, nuestros asociados no nos dimos cuenta de que hubiera alguna baja, ¿no? No, porque nuestros asociados son personas que utilizan la homeopatía. Y se han beneficiado de ella. Exacto, y se han beneficiado de ella. Digan lo que digan, pues exacto, claro. Es una cosa que cuando tú accedes y te haces socio de nuestra asociación, pues, en fin, es que la utilizas y sabes que a ti te va bien, ¿no? Y ves en tu casa o ves en tu familia o, en fin, son muchas cosas juntas. También igual que preguntaba qué contestó la ministra, tampoco hubo mucha contestación o mucha respuesta pública por parte del Colegio de Médicos. Ninguna. O del Colegio de Farmacéuticos. No sé, profesor, usted... ¿El Colegio de Farmacéuticos sí? Sí, pero claro, es que no nos dieron audiencia, por lo tanto quedó en el aire. Sí, pues puedes protestar lo que quieras, que mientras no te haga caso, ¿no? Es decir, no dieron audiencia. En ningún tema de homeopatía han dado audiencia a los farmacéuticos, ni al Colegio de Barcelona, ni al Consejo General de Colegios Farmacéuticos, que está en Madrid. O sea, no ha habido nada. Simplemente hay quien tiene ahí el don de la verdad, establece que esa es la verdad y no hace falta preguntar a nadie, porque claro, en ciencia no se pregunta si hay alguien que esté de desacuerdo. Pero bueno, insisto, el dogmatismo está muy imperante últimamente en la medicina y en la farmacia. ¿Cuántos socios sois? Y algunos nos han investigado. ¿Cómo que os han investigado? Hombre, enviándonos pacientes falsos a ver qué les comentábamos. ¿Por la homeopatía? Sí, por esa pseudomedicina que estábamos ejerciendo. ¿Porque usted le estaba aconsejando a un paciente suyo el uso de la homeopatía? ¿Le han investigado? Con productos homeopáticos. Entonces, concretamente lo que buscaban es si a una persona que no se puede curar con productos homeopáticos, que requiere cirugía, si yo le ofrecía una curación mediante productos homeopáticos. Naturalmente, yo le dije que no, que con homeopatía se podía mejorar y ayudar a esa persona hasta que pasara por el quirófano. Pero el tratamiento era quirúrgico. ¿Y la intención de investigar un médico cuál es? Pues descubrir los que... y eso no me parece mal, ¿eh? Ya has visto que... No, a mí me parece muy bien que se investigue. Me parece bien que nos investiguen. A los médicos, a los periodistas, a quien sea, a los abogados, que cumplan con su trabajo bien. Que no demos falsas expectativas a nuestros pacientes. Eso me parece muy bien. Y esos controles tienen que existir. O sea, no los critico, ¿eh? No los critico. Pero sí que si ponen tanto interés en controlar a los médicos, caramba, hagámoslo bien. Controlemos la homeopatía e instaurémosla como una rama más de la medicina. Claro. Normalicemos el uso de la homeopatía, que sea un producto que recetan los médicos en función de unos protocolos bien elaborados, que se autorice a una serie de fabricantes de farmacéuticas homeopáticas a elaborar productos y que se controle esa elaboración. Eso Modeste, existe. O sea, precisamente es una de las quejas que nunca hacen caso. Quiero decir, es antideontológico, ¿vale? Prohibir o aconsejar o insinuar a un médico que no prescriba un medicamento legalmente reconocido, ¿vale? Y los medicamentos homeopáticos están legalmente reconocidos, fabricados por laboratorios farmacéuticos que cumplen las normas de buena fabricación como cualquier otro medicamento. Y esa es la realidad legal. Perdona, yo he visto que homeópatas prescriben unos frasquitos que los han rellenado ellos. Eso es mala praxis. No. Sí, pero eso existe.
Eso no, a mí no, Lo a mí no, sabes que no. existe. Sí, pero ni me Bueno, interesa, evidentemente, bueno, quiero Bueno, decir. pero es que a mí sí me interesa decirles, oiga, no. Este es un problema de código deontológico de los colegios de médicos que tiene que velar, como es su obligación, como lo es para los colegios de farmacéuticos, velar por la buena praxis profesional. ¿Eh? También se inspeccionan farmacias y servicios de farmacia hospitalaria desde el colegio para asegurarse que se cumple sí, sí. con la buena profesionalidad. Por tanto, eso es normal y forma parte de los colegios, que son corporaciones de derecho Sí, sí, legalmente, ¿eh? O sea, sí, sí. no es ninguna cosa. Por tanto, eso se hace. Pero ya lo digo, aquí lo más curioso es esto, que un médico puede prescribir cualquier medicamento, siempre y cuando se sujete Sí. a su diagnóstico, a una serie de procedimientos o protocolos en algunos casos. Entonces, si tienes un medicamento homeopático, el médico puede prescribirlo libremente y cualquier acción que lo evite, que intente evitar esa prescripción, es ilegal. Porque está No, aprobado. a mí nunca me han prohibido, ¿eh? Lo Bueno, que he Ya, dicho es que me han investigado, eso me consta. pero cuando te Pero dicen que es que una no me molesta, pseudoterapia, vuelvo a repetir, ¿eh? cuando te dicen que es una pseudoterapia, ¿qué te están diciendo? No, a mí simplemente, pues Claro. bueno, sí, eso es lo malo. O sea, que no se reconoce como terapia. eh, Y cuando el Colegio de Médicos no reconoce que son medicamentos, pues claro, no está haciendo su trabajo. Lo siento, pero el Colegio de Médicos. ¿Sabes? Lo que me hace mucha gracia es que determinados productos no están aceptados, digamos, como medicamentos. De Y homeopatía, ¿no? entidades oficiales como hospitales públicos no pueden prescribirlos, porque no está dentro del listado de prescripciones. Y yo he tenido unos cuantos pacientes remitidos por esos mismos médicos del hospital público que me los envían y me le dicen, oye, prescríbele tú que yo no puedo. Sí, bueno, pero eso ya es otra historia. pero vamos a ver, Es decir, Y bueno, pero entra dentro de la no incorporación de la homeopatía oficialmente dentro de la terapia de nuestros pacientes. la homeopatía está legalmente en España. Está aprobada legalmente. Entiendo que la Agencia Española del Medicamento la ha aprobado. La aprobó en su momento, hace muchos años. Es decir, que esta decisión afecta también a la decisión de la Agencia Española del Medicamento. Lógicamente, le estás diciendo, oye, tú has aprobado una cosa que no tenías que haber aprobado. ¿Tampoco hubo respuesta por parte de la Agencia Española del Medicamento al gobierno? a ver, vamos a hacer un pequeño modulación. La Agencia del Medicamento, cuando se presentaron los documentos, dosieres de registro en el año 94, o Ujú. sea, hace 4 días, Cuando empezó este hizo, programa. hizo una cosa muy de España, ¿no? Dijo, a ver, de momento los autorizo temporalmente y ya los iré revisando. Ya. Porque claro, dada la naturaleza de la homeopatía, me parece que les presentaron 4.000 dosieres de productos, ¿no? Ujú. No tenían ningún especialista que supiera realmente del tema y simplemente lo dejaron así, en autorización provisional, ¿vale? Hasta que la Unión Europea les dijo, oiga, no, oiga, haga usted el favor de cumplir con su deber y en el tiempo que usted considere oportuno, pero rápido, revise todos esos dosieres, cumpla la directiva europea, los que a usted le parezcan que no cumplen con la directiva europea, pues le retira la autorización y no se podrán comercializar como medicamentos, pero los que usted los considere que cumplen con la directiva europea, hágalo. Esto hace ya, creo que 5 años que lo está haciendo la Agencia Española del Medicamento y de vez en cuando saca una nota y dice retirada de productos. Claro, ya la palabra tiene mala intención, ¿no? Pero de hecho no es que se retiren, simplemente es que no se actualiza la documentación y la agencia no lo prueba. Entre otras cosas, porque pasaron de unas tasas de 800 euros por medicamento a 8.000 euros. Entonces, claro, las empresas farmacéuticas de homeopatía no facturan cientos de millones de euros en No, España, no. ¿vale? Y por tanto, si tú presentas 100 registros, son 800.000 euros de tasas, ¿vale? Más el trabajo que representa realizar un dossier. Por tanto, se están poniendo muchas trabas
administrativas y de todo tipo para que esos medicamentos acaben de estar totalmente aprobados en España. Pero ojo, muchos de esos medicamentos están totalmente aprobados en Francia, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en Italia, en Bélgica, no, en Checoslovaquia, perdón, no, en la República Checa, para ser correctos, ¿vale? Tanto, no es que aquí tengan que inventar nada, simplemente Y, tendrían y que ya ven hacer usted. una especie de reconocimiento mutuo y decir, oiga, Mm. si Francia y Alemania le han evaluado y le han dicho que es un medicamento homeopático, hombre, la Agencia Española de Medicamentos es una buena agencia, eso no hay ninguna duda. Por tanto, podría decir, oiga, confío en lo que hacen mis colegas alemanes o franceses. No lo hemos visto. ¿Cuántas veces ha mencionado ahora mismo la palabra medicamento, el doctor Ayué? O sea, Son medicamento medicamentos. versus pseudo... Ah, claro, ¿no? Y lo hizo un Eso, farmacéutico que sabe mucho de claro. fármacos, lógicamente, doctor en farmacia. María Rosa, sí. Sí. Díganos. Mire, yo tenía que explicaros, Sí, una de las cuestiones es que en el nombre de nuestra asociación, sí, que es Asociación Catalana de Pacientes, Amigos y Usuarios de la Homeopatía, sí. pues resulta que, claro, en esta frase hay un compendio de que como usuario también son los animales, ¿vale? Sí, sí, Los sí, animales. sí, 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 Claro, sí. yo conozco veterinarios Sí, sí, homeópatas, sí, sí, ¿vale? sí, sí, sí. Y bueno, tienen éxito porque, claro, hay muy pocos veterinarios homeópatas censados y, en fin, y ellos utilizan el sistema de la homeopatía. Y en este caso tengo que contradecirte para decir que Lo de la pues, pediatría, los niños. sí, exacto, exacto. Que resulta que, claro, yo hablando con ¿cómo se llama? Pediatra. No, una Veterinaria. doctora de animales, o sea, Una veterinaria. Una exacto, Veterinaria. veterinaria. una veterinaria. Sí. Me dice que es increíble. No, no, Es claro. El increíble efecto el placebo ver, no, no sí, existe, no no, porque existe, claro, claro, no, el claro. placebo ya no existe. El perro no te va a Aquí, decir, me encuentro mejor. Sí. exacto, ni el perro, ni el gato, No. ni ninguno de ellos, ¿no? Pero claro, la cuestión es que después de una intervención quirúrgica, sobre todo, si en vez de darle lo que se acostumbraba a dar hasta ahora, dijéramos, este veterinario le da el producto homeopático, Ujú. bueno, el perro, el gato o lo que sea, Sí, sí. se recupera Sí, 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 rapidísimamente, sí. rapidísimamente. Y esto, bueno, me lo han contado de primera mano, o sea, yo lo he visto en una clínica No, no, veterinaria. si esto lo utilizamos en programas para decir, oiga, el efecto placebo, pues mire, no No existe en existe. animales ni en niños. Ni en Ni en niños niños, tampoco. claro, tampoco. Un niño de 2 Ni en años tampoco plantas. Claro, va a no te va a explicar decir, no que te se va a encuentra decir. mejor. No, Exacto. yo el punto lo hacía en bajar rápido una fiebre de 39, 39 y Ya, medio. ya, ¿eh? ya. Esto es a lo que yo me refería. Ya, Modesto, en creo fin. que quieres decir algo. No, No, yo estoy totalmente de acuerdo yo con el quería decir uso. que, Ah, era Josep el que quería sí, decir. Sí, adelante. sí, no, que también tenemos agrohomeopatía, ¿vale? Agrohomeopatía. Sí, se utiliza homeopatía por las plantas. Una investigadora de la Universidad de Berna, Niurka Meneses, que ha publicado diversos trabajos científicos y otros investigadores que han estudiado el efecto de la homeopatía sobre las plantas. Y esas, evidentemente, ni placebo ni nada. O sea, esas responden a lo que se les dé. Y yo, que evidentemente, como fisiólogo vegetal, sé un poco cómo van las plantas, Ujú. pues nos sorprende, pero hay un montón de trabajos publicados en revistas. Además, hay una publicación de homeopatía con trabajos sobre la homeopatía. Por tanto, esa acción fisiológica, porque, vamos, de hecho farmacológica, porque si hace que una planta resista mejor una infección o crezca mejor, pues una acción farmacológica, la línea roja entre fisiológica y farmacológica es difícil de situar, pues quiere decir que otro ser vivo, y las plantas son seres vivos, y recuerda que, como siempre digo yo, más complejos que Sí, nosotros, sí. ¿vale? Quiere decir, responden al tratamiento homeopático. Por tanto, esa historia del placebo es una herramienta que puede ser útil. Yo tengo siempre, y no yo solo, sino muchos otros especialistas, tienen muchas dudas sobre esto del efecto placebo realmente, pero claro, en animales y en plantas el efecto placebo no existe. No, no, ni Punto. en niños pequeños. Y no creo que tampoco existiera en María Rosa cuando se le fue la
el asma bronquial, yo creo que Seguro que no. no era efecto placebo, sino fue una liberación, ¿no? Ostras, Una liberación. fue extraordinario. ¿Cuántos socios sois, María Rosa? Mira, ¿Cuántos estos, sí, asociados sí, sí. tenéis? Éramos sobre unos 200, ciento y pico. España es país de poco Sí, de pocos asociacionismo, ¿eh? asociados. Sí, 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 Poco sí, 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 asociacionismo, sí, hay sí, que sí, sí. decirlo. Sí, y además, como ha habido estos 2 últimos años de pandemia, Claro. que nos hemos visto obligados a suspender las actividades que normalmente hacíamos, pues de conferencias, de visiones de películas, de documentales, etcétera. Pues, claro, entonces no se ha activado la cuestión esta de los socios. Y ahora, hace muy poco, hemos empezado con otro trabajo que consiste en hacer amigos de la homeopatía. Amigos, bueno, en fin, que se trata de preguntar a la gente en las farmacias, estar allí de plantón, preguntar a la gente en las farmacias, ¿usted conoce la homeopatía? ¿Se trata con homeopatía? ¿Quiere anotarse, o sea, hacerse... Socio, ¿no? Socio no. O sea, hacerse amigo de la homeopatía. Amigo de la homeopatía. Porque entonces usted recibirá la información de las actividades que vamos a hacer, de lo que se pretende, en fin, que estará al tanto, al corriente de esto. Bueno, hemos hecho ya bastantes páginas de socios, dijéramos, no de socios, de amigos de la homeopatía. Pero también se puede uno hacer socio de la asociación, Claro, ¿no? por supuesto que se puede hacer socio. ¿Tenemos alguna Sí. página web, algún teléfono? Sí, hay una página web, acpau.com. O sea, las iniciales, ¿no? Los acrónimos de la Asociación Catalana de Pacientes, Amigos, Usuarios de la Homeopatía. ACPAUH.com. Sí. Ahí entran y ahí van a encontrar toda la información, todos los si teléfonos, se quieren hacerse socios, etcétera, etcétera. Hay muchísima gente con muchísimas patologías que se están tratando de homeopatía y que lo están haciendo con éxito, es decir, no únicamente el asma y ahora María Rosa también lo utiliza como preventiva, la homeopatía. Sí, y tanto. ¿La homeopatía puede ser una buena medicina preventiva? Y tanto, sí. Bueno, yo lo digo porque es que he estado en varios viajes al África y entonces en la ocasión de me voy al África, le decía yo a mi doctora, ¿no? Sí. Y decía, pues mira, ten cuidado, entonces toma esto, 3, 4 cosas, 5, porque... Vacúnate de esto, según el país, ¿no? No. Bueno, las vacunaciones obligatorias, que yo sepa, son solamente la fiebre amarilla, la fiebre amarilla. Pero no, me daba unos compuestos que decía por si tienes dolor de barriga, por si se te pone alguna cosa mal, por si bebes un agua que no está potable, tal y cual. Y bueno, y con estos, dijéramos, pocos medicamentos... Llevabas tu botiquín homeopático. Exacto. Llevabas tu botiquín y con eso ibas... Tranquila. Ibas tranquila y... Tranquilísima. Y sin ningún problema. Profesor, nos quedan 2 minutitos. ¿Le ve usted salida al tema? ¿Podremos hablar con tranquilidad de la homeopatía? ¿Podremos volver a hablar de la homeopatía como habíamos hablado durante tantos y tantos años sin tener que volver a decir, bueno, esto... Pero claro, van pasando los ministros, cada vez de aquella ministra ya no sé cuántos más han venido, pero este tema sigue... sin actualizarse o sin corregirse. Sí, yo creo que recuperaremos la homeopatía porque por un principio básico y muy farmacéutico, porque es eficaz. Y la medicina eficaz y los medicamentos eficaces se recuperan a pesar de que hayan presiones de todo tipo, de los intereses que hayan habido contra ellos. Sí. Pero la pieza fundamental y lo que más puede producir apoyo en este sentido es que los pacientes, usuarios y amigos de la homeopatía levanten su voz, porque a ellos cuesta mucho hacerlos callar. A los profesionales sanitarios, como también hemos visto, es fácil hacerlos callar. Sí. Pero a los consumidores, y en este caso son pacientes y usuarios y amigos, cuesta más. Por tanto, si ellos van haciendo este trabajo de darse a conocer y dar una voz de alarma de que evidentemente pierden un derecho fundamental, que es el de ser atendidos médicamente y sanitariamente con un producto legalmente autorizado en toda la Unión Europea,
pues ahí tienen el filón en el que se puede conseguir revalorizar la homeopatía. Fíjese, un médico urólogo con lo del tema de los bancos, de los cajeros automáticos, ha conseguido que al menos los bancos ya se lo estén planteando. Somos mayores, pero no somos tontos, decía este urólogo. Era un excelso eslogan. Profesora, yo un abrazo. Mañana le espero aquí. Mañana. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos aquí en directo. Doctor Guerola, le veo el martes. Un abrazo, cuídese mucho. Igualmente. María Rosa Rodrigo, secretaria de ACPAU. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros y me alegro mucho que lo de la bronquitis sea historia. Exacto. Gracias. Alex Alari, en la dirección técnica, les hablo Ricardo Aparicio. Mañana volvemos, cuídense mucho, buenas noches.